Regresamos a Despierta con CBN. Hoy en nuestra entrevista central de medios conjuntos de CBN y el Caribe recibimos a Wellington Arnott, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Bienvenido, Wellington. Gracias, Yulisa, don Nelson, Albanelli, Catherine, bienvenido. Federico. Para mí es un placer estar una vez más con ustedes acá. Gracias. Director ejecutivo, agua potable y alcantarillado. Son dos filones de mucho peso. ¿Cómo anda el país en ambas materias? Hemos hecho un trayecto, yo diría, sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Lo que es la gestión del agua y el saneamiento, que anteriormente había una gran diferencia en cuanto a la atención con el agua y el saneamiento, aunque hay que reconocer que carecíamos de una política pública definida de cara al corto, mediano y largo plazo. Y el presidente Luis Abinader crea el Gabinete del Agua. Con este gabinete marca el camino del seguimiento, una inversión 4 veces mayor, en algunas veces 5, de lo que se invertía antes. Y esto ha generado una dinámica, inclusive que nosotros hemos tenido que ajustar, porque desde el sector privado hay una cacería con los talentos, los profesionales del área, para llevárselo, porque ha habido una revolución en cuanto a la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento, y nosotros hemos ido nivelando la inversión, que el primer año, el segundo año andaba 80-20, 80 agua potable, 20 alcantarillados y sistemas de aguas residuales. Hoy día va más o menos al mismo nivel. Inclusive yo diría que este año la inversión en cuanto a saneamiento se va a disparar, porque nosotros estamos iniciando el plan más ambicioso de la historia en la República Dominicana en materia de saneamiento, que es el saneamiento universal de zonas turísticas y costeras, un proyecto que lo estamos desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo, que contempla todo el saneamiento y el alcantarillado sanitario de Boca Chica, Andrés, La Caleta, con un emisor submarino. Este es un proyecto lindísimo que nosotros iniciamos. Sigue San Pedro, La Romana, Higüey, Bávaro, Punta Cana. Bávaro va a tener todo su alcantarillado, incluido el acueducto. Hablamos de más de 130 kilómetros de costa. Les digo que es el proyecto, nunca antes en la historia de la República Dominicana se había iniciado un proyecto de esta naturaleza. El monto, una inversión de más de $1.000 millones. Eso es. ¿Y la inversión general en saneamiento? Bueno, nosotros podemos decir que de los 25.000 más o menos millones de pesos que hemos ejecutado en los 4 años pasados y lo que va de hablamos de un 65-35, 65 de agua potable y 35 de saneamiento, porque los proyectos, por ejemplo, nosotros entregamos el proyecto del acueducto de Miches, pueblo, zona turística, que fue un compromiso que hizo el presidente Luis Abinader con el clúster turístico de Miches, de tenerle el acueducto antes del desarrollo de los hoteles, y así lo logramos. En la inauguración, el representante del clúster reconoció, y también me llamó mucho la atención porque decía, primera vez que una inversión pública concluye antes de un proyecto privado por el tema de la burocracia y demás, y nosotros concluimos con mucho tiempo de antelación, porque esto es muy importante, la planificación cuando se tienen proyectos de inversión, ya que cuando se hace su due diligence, los desarrolladores buscan financiamiento, y no es lo mismo que tú tengas garantizado el sistema de agua para buscar inversiones. Por ejemplo, en cuanto al desarrollo de Boca Chica, lo que va a pasar en Boca Chica es una transformación sin precedentes, porque imagínense la playa del pueblo, con problemas que viene arrastrando en su historia de temas de saneamiento, con una planta que hace mucho quedó muy pequeña, que estemos haciendo ahora, vamos a iniciar en los próximos, el mes que viene, si Dios quiere, este proyecto que contempla 250 kilómetros de tubería para recoger todas las aguas residuales de Boca Chica, Andrés y La Caleta, con un emisor submarino que va a garantizar que esa playa del pueblo esté apta para
el disfrute de todos los dominicanos, porque esa playa es vamos a decir, la playa emblema de nuestro país. Escúchame de nuevo, ahí es que tú te vas a zambullir con gusto en Boca Chica. Albanés. Bueno, pero hay que hablar de Buena mitigación. memoria. Hay que hablar de mitigación porque llegó la temporada ciclónica, Wellington, y cada vez que hay fenómenos naturales, las infraestructuras de agua, de saneamiento, se ven afectadas por las lluvias. ¿Cómo se prepara INAPA para cualquier eventualidad que ocurra en este periodo? Tenemos un protocolo que se activa inmediatamente, inicia la temporada, más prevención que otra cosa, que todos los sistemas estén bien cuidados en el momento que se pueda generar cualquier tipo de evento. La salida de los sistemas con tiempo nos garantiza que inmediatamente pase la situación, el evento, ya podemos entrar en servicio lo más rápido posible, como ha ocurrido en situaciones en años anteriores, que nosotros rápidamente hemos estado hasta un 70-80% de los acueductos fuera de servicio, pero con un seguimiento permanente, con nuestra dirección operativa, le damos seguimiento. Ahora hicimos conforme a lo que he dicho anteriormente, de la inversión que se ha nivelado, y sí, desarrollamos ya y ejecutamos la división de la dirección operativa, donde tenemos una dirección solamente de agua potable y una dirección que se va a encargar del agua residual, lo que nos va a permitir tener más delimitado el trabajo y ser más eficientes con el servicio y la atención a los sistemas. Pero estamos preparados para la temporada. ¿Y cuáles son las zonas a las que le ponen mayor atención? ¿Cuál región? Eso va a depender de la trayectoria del evento. Si es hacia el este, nos enfocamos en el este, aunque se activa a nivel nacional, porque a veces hay cosas que uno no puede prevenir, que el ciclón, la tormenta, de un momento a otro sube, que baja, que va. Entonces tenemos que prepararnos para estar listos en cualquier situación, cualquier eventualidad. Pero estamos preparados. Me sorprende el plan inicial que mencionas, Wellington, sobre todo porque hayamos llegado al momento en el que estamos en materia de desarrollo turístico y que las costas de la República Dominicana pues no hayan tenido un tratamiento como este durante décadas. ¿Qué va a pasar con Pedernales? ¿Cuál es el rol de INAPA en ese sentido, ya que estamos hablando de un desarrollo importante también? Y quiero que me ayudes a comprender cuál es el porcentaje de la población de la República Dominicana que en este momento no recibe agua potable en nivel porcentual. La planificación se vio, vamos a decir, con una respuesta en Pedernales, porque al igual que Miches, nosotros inauguramos el acueducto de Pedernales, Cabo Rojo, antes de llegar el primer crucero. Recuerden que cuando llegó ese crucero, las imágenes que vieron, no sé si ustedes han ido, de las piscinas estaban llenas de agua, y eso no fue que llovió. Eso fue precisamente que nosotros concluimos el acueducto conforme al cronograma y todo el complejo ya tiene agua previsto para los primeros 8.000 habitaciones. Agua, alcantarillado, todo El eso. alcantarillado fue una obra que se está ejecutando y le correspondió a la APP hacerlo, con la orientación nuestra. Pero eso fue también una muestra de planificación en cuanto al tema de tener antes del desarrollo del proyecto ya el servicio de agua potable, como lo hicimos también en Miches, que eso va funcionando de manera eficiente. El tema de las viviendas que tienen acometidas en su casa, eso ha crecido de manera exponencial. Imagínate, nosotros hemos colocado tuberías que equivale a llevar tuberías desde el Distrito Nacional hasta San Juan, Puerto Rico, 2 veces. Esa ha sido, hemos colocado 1.7 kilómetros de tubería por día en lo que vamos de gestión. Ha sido enorme lo que hemos logrado. Evidentemente, no todo el mundo recibe agua de manera continua todos los días en sus hogares. Se ha incrementado en muchos casos, que le llegaba semanal, ahora le llega 2-3 veces a la semana, otros le llega con continuidad todos los días. Pero eso es un gran desafío. Primero, porque hay un tema de consumo responsable, hay un tema de incremento, de crecimiento poblacional. Claro. Siempre hay déficit con el tema de los acueductos porque se construyen con una vida útil a 20, 30 años y los sectores se van desarrollando.
Entonces, en el tiempo, van cumpliéndose esos 30 años, o sea, es un ciclo que se va desarrollando. En algunos casos hay temas de fuente, por ejemplo, nosotros en los próximos días estaremos inaugurando, quedan más o menos 2 meses, 3 meses, el acueducto de Villa Altagracia, que se construyó hace más de 30 años y la fuente era precisamente el río Isabela. Nunca funcionó de manera eficiente ese acueducto porque no se contempló que el río se iba, esa fuente era muy insegura. Ahora estamos haciendo, ya concluimos la obra de toma sobre el kilómetro 45 de la autopista Duarte en Jaina, sobre el río Jaina, una fuente segura, aumentamos de 200 a 300 litros por segundo y vamos a tener mucha agua para el municipio de Villa Altagracia. Entiendo la explicación histórica, pero es bueno saber el dato. ¿Cuántas personas en este momento en República Dominicana no reciben agua potable? Más o menos, podemos decir que casi el 90% de la población cuenta con una cometida en su hogar o afuera de su casa. O sea, más o menos, ahora, andamos en un 60% que tienen una continuidad, pero ya queda muy, que no le llegue nunca, el porcentaje se ha ido reduciendo, ¿no? Más o menos si el 90, por ahí 85-90 tiene acometida, ya hablamos de una cobertura bastante amplia. Evidentemente hay zonas rurales. Por ejemplo, yo estuve visitando el distrito municipal de Río Limpio. ¿Ustedes saben dónde está Río Limpio? Dajabón. A 7 horas. No, Dajabón. se pelea piña para allá. Bueno, No. Río Limpio es un distrito municipal que pertenece a Elías Piña. Sí, sí. Es un distrito que se deriva del municipio de Pedro Santana. Okay. Ahora bien, para accesar a Río Limpio, se accesa precisamente por restauración, por el kilómetro 14. Ahí hay un control militar y Federico tiene que conocer porque ahí está el Parque Nacional Nalga de Maco, y está el Bosque Enano. Allá arriba. Pero para llegar allí tenemos que ir primero a Dajabón, luego ir camino a Restauración, y eso fue Trujillo, que en un momento dijo, bueno, aquí vamos a dividir el norte con el sur y lo va a dividir el río Artibonito. Del río Artibonito hacia el sur es Elías Piña y hacia el norte es Dajabón. Imagínate lo complejo que es llevar agua. Ahí tú tienes que cruzar la comunidad de Las Rosas, de Los Cerezos, que son casas que están a una distancia a veces hasta de 300 metros, 400 metros. O sea, y ahí tenemos temas con el suministro de agua, pero estamos trabajando, estuvimos allí. Para eso yo me fui el día antes, dormí en El Pino y me fui a las 7 de la mañana a Río Limpio, 1 hora y media del Pino a Río Limpio. Y entonces allí tuve la oportunidad de estar con la gente. Pero lo importante es que estamos llegando a cada rincón de la República Dominicana y eso de que nadie se quede atrás no se ha quedado en un discurso, sino en una realidad, porque hemos hecho inversiones de mucho dinero para comunidades pequeñas. Por ejemplo, Majagual, que es un distrito de la provincia de Monteplata, cuando vas hacia Samaná, la última comunidad que está antes de llegar al Parque Nacional Los Haitises está a la izquierda, ahí, eso es Majagual. Hicimos investigaciones, Federico, para buscar fuentes de agua por todas partes. Ustedes han visto una tubería que está al borde de la carretera ahí a Samaná. Sí. Eso viene de Guaraguao. 9 kilómetros para llevar el agua a ese distrito municipal. Y estamos concluyendo, le faltan algunas cositas para terminar. Igualmente con el acueducto de Maimón que inauguramos, que fue la ampliación del río Zumbador, que es un agua cristalina, porque antes la fuente era el río Maimón. El río Maimón, cuando llueve hay mucha turbidez, era por bombeo, entonces tenía mucha deficiencia el servicio de agua en el municipio de Maimón, que se quejaba que Piedra Blanca tenía un agua de calidad, pero ya están disfrutando de un servicio más eficiente y un agua de mucha calidad en el municipio de Maimón, con una inversión de más de 400 millones de pesos. De la misma manera estamos trabajando en Sonador, el acueducto de Monción, una inversión de más de 1.000 millones de pesos que va en un 60-70%, donde vamos a llevar a más de 15 comunidades un servicio eficiente de agua potable, porque es contraproducente que con la presa
de Monción tenía deficiencias de agua. Bueno, 25.000 millones en el cuatrenio pasado, se están ejecutando 1.000 millones de dólares en el tema de Boca Chica. ¿Qué tan significativo en un ambiente de restricciones presupuestarias ha sido el financiamiento internacional de cara a la ejecución de todos esos proyectos? Fíjate, nosotros recién vamos a empezar con ese proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente con el proyecto del saneamiento del río Moca, que ha sido un dolor de cabeza, y aprovecho para nuestra gente de la provincia de Espaillá, agradecerle su paciencia, porque los procesos con estos organismos son bastante rígidos y conlleva mucho tiempo. Hablamos casi 3 años y pico que se aprobó en el Congreso, y ahora se hizo una vista cercana, el concepto es, se hizo una vista pública, vamos a llamarle, de los posibles oferentes el viernes pasado en el INAPA, donde ya se empezó la electrificación de la planta La Dura, que es un componente del proyecto. Igualmente ya se va a empezar a licitar en un mes lo que es ya el saneamiento de Moca municipio, el alcantarillado, la planta de tratamiento, igualmente Gaspar Hernández. Hablamos de 43 millones de dólares que se van a empezar, que se empezaron a ejecutar ahora. Y los 1.000 millones que tienen que ver con el saneamiento universal de zonas turísticas y costeras van a empezar a desembolsar. Todo lo demás ha sido con fondos internos, prácticamente todo. Ahora es que vamos a recibir el impacto de esos financiamientos, porque había un financiamiento de la AFD muy mínimo de mejoría de todo el noroeste del país, pero era muy poco. La ejecución prácticamente ha sido con fondos propios. Ahora vamos a recibir ese impacto que iniciamos con Boca Chica, que es la primera que ya se adjudicó y todo. Tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve. Al regreso tenemos más preguntas para Wellington Arnott, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Ya venimos. Regresamos a Despierta con CBN. Hoy está con nosotros Wellington Arnott, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, quien también es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que ya es tiempo de hablar de política. Hay encuestas, pero las encuestas que se están publicando pareciera que dan como primera figura de los precandidatos a una misma persona. ¿Cuál es la tendencia que se siente en lo interno del partido y qué dicen los números tuyos? Me imagino que tienes números, pero no los publicas. ¿Por qué? En primer lugar, yo estoy muy ajeno a las encuestas. Ajá. Porque la mayoría a mí no me ponen. ¿Y qué es lo que pasa? No sé, parece que mi nombre no... Mi nombre no es una constante, no te miden. Es posible que como todavía la ley y la Junta no han abierto el proceso, han dicho vamos a dejar a Wellington para después. Como Wellington está enfocado en su trabajo, se nota, ¿verdad? En temas de agua potable y saneamiento, más adelante posiblemente eso ocurra. No sé si recuerdas el 27 de febrero. Hay miedito ahí de alguien me preguntó, mira, no tengo el móvil, de eso, porque habían sacado unas cuantas encuestas. Hay varias, 4 en encuestas. En esos días. Y es una constante que a mí no me ponen. Pero sale rankeado el mismo candidato. Pero déjame responderte, porque es verdad que no le he puesto mucha atención. ¿De qué yo respondí? Yo tengo el WOP, entonces el WOP te dice si tú tienes estrés o no. Sí. Y ahorita le enseño. Cuando estaba el estrés en 0.3, sí, cuando habían hecho 2 o 3 encuestas. O sea que yo entiendo que ahora mismo eso no tiene mucha importancia. Pero a veces se excluye un candidato que marca mucho, entonces para que no marque... Bueno, yo respeto la estrategia de cada, vamos a decir, proyecto futuro, sí, porque evidentemente hay una realidad. Y la realidad es que todo va a depender de cómo nosotros podamos continuar demostrando que lo hacemos mejor que lo que estaban. Si no es así, no hay un futuro para ninguno de lo que eventualmente cuando llegue el momento pretendemos continuar con el cambio. Eso es así. Y yo me siento muy bien porque hace 15 días estaba en mi oficina Tomás Bermúdez
precisamente a propósito del BID, que es el responsable regional de toda la América Latina, y yo le preguntaba, ¿y cómo se ve República Dominicana? ¿Y cómo se ve el presidente Luis Abinader? Ustedes que están obviamente trabajando en todos los países. Y él me manifestó, bueno, debo decirte que la República Dominicana le quitó el puesto que anteriormente tenía Costa Rica, como el país de la región, donde la gente quería invertir, donde había más condiciones, donde había un ecosistema institucional que garantizaba que las inversiones vinieran, y eso me llenó de mucha satisfacción. De manera que entiendo que el momento es de no perder el norte, tener los pies sobre la tierra, cumplir con los compromisos que hemos hecho con la población, y eventualmente cuando se acerque el proceso, que está garantizado porque el presidente Luis Abinader, que es el líder del partido, será el presidente de nuestra organización, donde él más que nadie tiene esa gran responsabilidad de que ese legado se mantenga, y el principal legado, que su partido se quede dirigiendo los destinos del país. En eso va todo bien. No quisiera enturbiar el agua, la turbidez del agua. Y Napa es también agua potable. Correcto. ¿Qué está haciendo la dirección para garantizar la potabilidad del agua? En estos años se ha incrementado la tecnificación. ¿Qué está haciendo a nivel de agua potable para garantizar la potabilidad? Sí, delimitando, cuando hablaba de la delimitación de las áreas, precisamente buscamos más eficiencia en el tema de la potabilización, que cada día, el sistema, por ejemplo, que nosotros inauguramos en Miches, es un sistema que prácticamente cuando nosotros tratamos el agua en una planta moderna de filtración rápida, es un agua de una calidad espectacular, y nosotros garantizamos con el seguimiento, con la medición, de que el agua siempre se mantenga en los niveles y en los estándares conformes a las regulaciones internacionales. Y eso es un día a día. Nosotros cada lunes nos reunimos con todo el equipo ejecutivo, dándole seguimiento a cada una de las áreas que nosotros tenemos que atender, y la calidad del agua es prioridad 1A. En eso nosotros no nos perdemos. 1. Número 2, en la eficientización de la gestión. Lograr ser autosuficientes es la tarea. Que nosotros podamos decir, y en eso estamos trabajando, hemos duplicado las recaudaciones en los 4 años pasados, y ahora recién terminamos un proceso en el cual nosotros buscamos duplicar nuestros clientes sin subir tarifa, para duplicar la recaudación y también la eficiencia en el pago de la tarifa energética. Nosotros estamos trabajando para reducir en un 20% el pago de la tarifa energética para este año. De igual manera, nosotros incursionar en lo que es la producción de energía para entrar en el sistema unificado en tanto energía solar como energía hídrica, donde se pueda. Estamos trabajando en esos dos, con esas dos líneas de acción, para que podamos ser autosuficientes, con el desafío que decía en principio, que al nosotros hacer una revolución en materia de ejecución de obras y el sector privado estar bien involucrado, con fondos propios estamos trabajando para mejorar las condiciones de remuneraciones y obviamente de todo el personal que es muy competente en la institución. O sea, nosotros tenemos un norte que busca ser mucho más eficientes y seguir demostrando que desde el sector público se puede administrar de manera transparente, eficiente, eficaz. Hoy, antes de venir, estábamos trabajando en lo que es la recertificación tanto de la ISO 9001 de calidad y también 37001 antisoborno, porque hay que recertificarse cada cierto tiempo, y el compromiso con la ética y la transparencia es algo fundamental en lo que es la gestión nuestra. Wellington, Arroyo Gurabo, se terminó la primera etapa. ¿Cómo va el tema de la segunda etapa y la reubicación
las personas que aún faltaban por llevarla a sus nuevos apartamentos. ¿Cómo va eso? Eso, hablarme de Arroyo Burabo. Sí, ¿te encanta? Yo de verdad que me traslado a toda una historia de una transformación. Nosotros hemos logrado ya reubicar a lo que equivale a un distrito municipal, porque 1.200 familias, hablamos de más de 6.000 personas, que es más grande que cualquier... ¿Qué Pedernales? Es más grande que... ¿En población? En población, bueno, vamos a poner la Guásara, en Barahona, o el mismo distrito que Río Limpio, que es un distrito, o Cañongo, de Dajabón, o Capotillo, para poner un ejemplo de algunos distritos, 6.000 personas reubicadas, sin tener un sí ni un no. Familias que vivían en extrema pobreza, donde eventos que se pasaron anteriormente provocaron pérdidas humanas, y que allí se vivía en un estado donde la delincuencia arropaba esa zona. Hablamos de más de 16 barrios que se crearon al borde, a la orilla de ambos lados del río Gurabo, donde nadie había mirado para allá, donde ningún gobierno, ningún presidente se paró en el puente de Gurabito, miró hacia abajo y dijo, esto hay que solucionarlo. Perico, tú has ido, tú sabes lo que yo estoy hablando. No, yo le digo que esa es la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en la República Dominicana. Vamos a reubicar 1.000 familias más que estamos en ese proceso. Hemos ya reducido en un 20% la contaminación del río Yaque del Norte. Allí se vive un ambiente totalmente diferente porque hemos recolectado las aguas residuales a ambos extremos del río, un canal que va a tener 3 kilómetros que terminamos ya a final o el primer trimestre del próximo año completa esta primera, vamos a decir, son 3 etapas, pero tendremos más adelante ya lo que sería concluirlo hasta la falda de la Loma, que sería ya, estas 3 etapas concluyen el proyecto, pero ya tendríamos ya no una etapa, sino sería un proyecto totalmente, una continuidad más adelante, pero ya vamos avanzando de manera conforme a lo que hemos establecido. Los voy a invitar a hacer ese recorrido. Ahora mismo la 3ª etapa, si vas, y una cosa muy importante, es la calidad de lo que se ha hecho allí. Si usted va al Parque 1 que inauguramos, pareciera que fue ayer que se inauguró y ya tiene año y medio o 2 años. Cuando vas al Parque 2, el parque infantil más grande del Caribe, con capacidad de 600 niños, totalmente gratuito, tú vas y parece que se inauguró ayer. O sea, eso ha tenido un cuidado, se ha recuperado el bosque ribereño. Y en esta 3ª etapa, ahí es que vamos a disfrutar y se va a notar lo que es esta obra transformadora. Primero vamos a conectar el Parque Central con el Arroyo Burabo, donde estamos haciendo una pista de atletismo con una cancha de fútbol con grama sintética en el medio del parque, donde vamos a tener espacios de recreación, 3 kilómetros para que las familias y la gente puedan ir, de ser un entorno totalmente contaminado a hoy tener un espacio que nadie quiere vender una casa, el que vive por ahí, porque la plusvalía eso se le ha ido al cielo, y de verdad que es una obra que evidencia lo que decía de no dejar a nadie atrás y que nos llena de satisfacción porque el presidente Luis Abinader, y hay que decir también que Eduardo Estrella, que antes senador, ahora ministro de Obras Públicas, el presidente tomó la decisión de intervenir esto, y Eduardo, que conocía la problemática de la contaminación y la necesidad de intervenir el Arroyo Gurabo, falta ni baje después, entonces me llamaron a una reunión y me dieron la responsabilidad de que sea a través de INAPA, de realizar esta obra tan importante. Yo estoy feliz de cómo vamos y voy toda la semana. Wellington, mi pregunta era sobre otra cosa, pero a propósito de este tema, tú dices que eso se inauguró hace 2 años, una parte, y hace 1 otra, y que hoy está igual. ¿Cómo han logrado eso? ¿Quién lo mantiene? Antes de pasar a mi segunda pregunta. Nosotros lo estamos dando mantenimiento. Ustedes mismos, tienen un en personal paralelo, para eso. correcto, en paralelo trabajamos para involucrar al sector privado. Por ejemplo, ya que estamos aquí, Cibao, FC,
tendrá que encargarse de la cancha de fútbol. O sea que es un compromiso que lo hemos conversado, igualmente otras empresas que se van a involucrar, porque esto es una obra que ustedes tienen que verla, de verdad, eso es algo totalmente inédito. Un canal de 3 kilómetros, de 9 metros, una ciclovía, una pista ya de acceso para correr, todo un entorno donde se ha sembrado con mucha delicadeza y con la arquitecta experta o con un doctorado en sostenibilidad, Marisabel Serrano de Santiago, que es, bueno, puede haber uno igual, pero no mejor en este tema en el país. Cada árbol que se ha sembrado ha sido bien pensado. Bueno, Federico, la conocimos. ¿Tú la conoces? No. Nosotros la conocimos. Nosotros estuvimos allá. Pues yo te Wellington, es una estrella. Hablemos Tú tienes que ir allá. Hablemos de la risa de capital. Federico decía como ¿Por qué que tú estás tan insistente con Federico? sabía algo. Porque él es del Bueno, medio porque ambiente. él conoce de plata. Claro, Sí, claro. sí. Y es un doliente de ese Del medio tema. ambiente. Mira, Del medio Wellington, ambiente. el tema de la capital, el acueducto, cada vez que llueve la gente tiene temor, la gente se sube la mano a la cabeza, la gente prefiere no salir. Y evidentemente desde la Alcaldía del Distrito Nacional se ha presentado un plan, pero es un plan al que se va a demorar mucho tiempo. Se había hablado de la posibilidad de desarrollar un plan y quiero que nos actualices sobre ese particular. Cada vez Sí. que llueve es una tragedia. Tuve la oportunidad de presenciar una presentación en el marco de una reunión del Gabinete de Agua Sí. por la alcaldesa, y ahí estaba también Fellito de la CAS, que tiene la responsabilidad, ¿no? Pero obviamente eso es una inversión demasiado grande que requiere de la intervención del Poder Ejecutivo. Eso es así. Una inversión que hablamos de miles de millones de dólares, que está ya en una etapa donde se está trabajando para eventualmente iniciarlo en esta gestión. O sea que eso hay una decisión del presidente de abordar este tema, que hay que señalar que es un tema complejo, porque requiere de mucho dinero y obviamente eso para tú ya comprometerte, entonces tiene que contar con los recursos. Pero sí, estoy dentro del marco de esa reunión, se estableció priorizar, iniciar por lo menos una primera etapa de lo que es el alcantarillado sanitario de la ciudad de Santo Domingo. Y se está trabajando en eso conjuntamente CAS, alcaldía, ¿no? En el tema del acueducto de la capital, se está trabajando también, ya Fellito en una oportunidad pudiera ampliar, porque eso es un tema que él lo va a desarrollar, de un gran acueducto desde Atillo a Santo Domingo, una planta de 10 metros cúbicos. O sea, un proyecto sumamente importante donde eventualmente, oportunamente ya tendrá Fellito los tiempos donde se va a iniciar, un proyecto que su ejecución durará 2.2 años y medio más o menos, pero es un proyecto muy importante y que el presidente lo ha puesto como una prioridad. Ya lo demás, yo siempre aprovecho porque a futuro nosotros tenemos la oportunidad y cuando se monetice, Federico, las tierras raras, que con el conflicto de China y Estados Unidos se pone mucho más interesante. Se ha hablado, o sea, extraoficialmente, de 30.000 a 40.000 millones de dólares que obligatoriamente tú tienes que convencer y llevarle a la zona sur del país, como pasó con San Juan, que entiendo que no se creó, no se le explicó a San Juan que por ejemplo, yo le digo, bueno, San Juan, vamos a hacer la carretera de 4 carriles del 15 de Asua hacia San Juan. ¿Qué va a decir el sanjuanero? Que cuando hay un día de fiesta o lo que sea, los accidentes que ocurren allí, entonces la gente de San Juan se va a involucrar y va a permitir por lo menos que se le explique la explotación del oro allá. Cuando se desarrolle entonces ya las tierras raras, hay que volver a eso. La carretera de 4 carriles de Baní hasta Barahona, porque eso es una necesidad. El viaducto o el túnel, yo prefiero que sea un viaducto en el derrumbado de Paraíso, para nosotros tener la carretera Barahona, Pedernales, una carretera sin ningún inconveniente, para que de manera terrestre podamos ir con nuestras familias a ese desarrollo espectacular de Pedernales. Son cosas que hay que ir mirando,
Por ejemplo, tú tienes que conectar, y con este contexto geopolítico que repito, de la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, donde nosotros tendremos la oportunidad de desarrollar, y más en la zona norte del país, poder producir insumos que antes China le exportaba a Estados Unidos y que nosotros podamos desde aquí hacerlo. Para eso se necesita el tren Caucedo-Manzanillo, el tren Santo Domingo-Santiago y luego Manzanillo. Tú dices, bueno, el dinero, por eso tenemos eso. Y por último, para... ¿Tú estás de acuerdo con que se explote el oro en San Juan? De que entremos en esa discusión nuevamente. Pero, obviamente, garantizando el medio ambiente. Claro. Ahora hay que decirle que se va a beneficiar San Juan. Claro. Y eso no va a haber ningún problema. Es lo mismo que estoy diciendo. Por ejemplo, el saneamiento del río Sama. El saneamiento del río Sama que Balaguer, cuando cerró la cementera, y la cerró en un momento donde había escasez de cemento, fue un ejemplo desde el sector público, luego de hacer un análisis de las aguas del río Sama, que había que cerrar la cementera porque era la principal contaminación del río Sama. Y la avenida del puerto se iba a llevar hasta Arroyo Hondo en ese momento. Hay que sanear el río Sama. Hay que poner dos tuberías de la dimensión que sea, del diámetro que sea, en ambos extremos del río Sama y hacer unos emisores submarinos y convertir toda esa zona del lado de Santo Domingo y del lado de Santo Domingo Este en una zona donde podamos hacer grandes ciudades para que esto se constituya en un atractivo turístico como lo tienen otros países, con ríos al borde de las ciudades, donde nosotros podamos tener allí de todo para el disfrute, obviamente, de los dominicanos y obviamente para el desarrollo turístico de la República Dominicana, y todo esto se puede lograr con una buena planificación y los fondos están ahí. Falta mucho por hacer. Termina en el 28. Ojalá que lo mejor de la República Dominicana está por venir. Ahí está. Gracias a Ese Wellington es el eslogan. Arnott, Ese es el eslogan. director ¿Te ejecutivo gustó? del Instituto Nacional de Aguas Potables. Esta entrevista usted puede verla in extensa en el periódico El Caribe y sus páginas interiores y en nuestro portal cdn.com.do. Gracias a Wellington, tenemos que despedir, y gracias a Albanelli, que nos distingue los miércoles por la mañana.